En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar una tarta de 2 pisos desde cero, desde preparar el bizcocho hasta decorar el pastel de forma espectacular y profesional. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, una deliciosa mermelada de frutos rojos, un rico almíbar y 3 tipos de rellenos irresistibles: relleno de frutos rojos, crema de Oreo y un ganache de chocolate negro. También te enseñaré a preparar una crema francesa con la que decoraremos unos preciosos cupcakes y un ganache de chocolate blanco perfecto para rellenar macarons. Y por supuesto, te mostraré cómo hacer merengues crujientes y secos perfectos para cualquier mesa dulce. Durante todo el proceso verás que utilizo tanto batidora manual como profesional para que puedas seguir el tutorial, tengas el equipo que tengas. Uso temporizador, doy tiempos exactos y comparto trucos personales que te ayudarán a conseguir el mejor resultado, seas principiante o profesional. Este es un tutorial muy completo, lleno de consejos prácticos y bien organizado para que puedas hacerlo todo en solo 3 días. Día 1. Empezamos con los bizcochos. Hoy comenzamos con la base de nuestra tarta, los bizcochos. Para esta receta voy a preparar 2 mezclas al mismo tiempo, una con la batidora profesional y otra con una batidora manual común y económica. En cada bol coloco 10 huevos, que son aproximadamente 500 gramos, y 300 gramos de azúcar. En este punto activo un temporizador porque quiero ayudarte a visualizar el tiempo exacto de batido. Batimos durante 9 minutos ambas mezclas al mismo tiempo. Verás que al final la textura es prácticamente la misma en las dos, independientemente del tipo de batidora. Después de los 9 minutos apago ambas batidoras y añado 2 cucharadas de aceite de girasol en cada bol. Puedes usar el aceite que prefieras siempre que sea un sabor suave. Bato durante 30 segundos más y luego apago las 2 batidoras. Ahora es momento de incorporar la harina. Añado 300 gramos de harina común en cada bol, tamizándola en 2 o 3 tandas para evitar grumos y mantener la ligereza de la mezcla. Mezclo con movimientos envolventes usando una cuchara de madera que me ayuda a llegar bien al fondo del bol y lograr una mezcla uniforme sin perder el aire incorporado. Mientras integro la harina, pongo en marcha el horno. Yo utilizo un horno de convección con aire, lo que me permite hornear los 2 moldes al mismo tiempo. Si tienes un horno estático, hornea los bizcochos uno por uno. Una vez que termino de añadir toda la harina, la mezcla queda perfecta. Mira cómo cae en forma de cinta continua y suave. Esta textura es ideal, aireada y ligera. En esta receta no utilizamos polvo de hornear. Ahora paso a preparar los moldes. Voy a usar 2 moldes grandes, uno cuadrado de 35 por 35 centímetros y otro redondo de 25 centímetros de diámetro. Primero engraso ligeramente los 2 moldes con un poco de aceite en spray. Puedes usar también una brocha si prefieres. Coloco papel en el fondo del molde y vuelvo a engrasar por encima del papel. Este paso es importante para que el bizcocho se desmolde sin problemas. Ahora reparto la mezcla. En el molde cuadrado grande va la masa hecha con la batidora profesional y en el molde redondo la que hicimos con la batidora manual. Ajusto la temperatura a 160-170 grados, no más que eso. Los bizcochos se hornean durante 50 minutos a 1 hora dependiendo de tu horno. Una vez que tengas la masa en el molde, alísala ligeramente por la superficie y dale unos golpecitos suaves contra la mesa para eliminar posibles burbujas de aire.
Aquí hay un detalle muy importante. El molde cuadrado, al ser más grande y extenso, tiene una capa de masa muy fina. Por eso se hornea mucho más rápido. Estará listo en unos 25-30 minutos. Si estás horneando ambos moldes al mismo tiempo como yo, estate muy atento a este paso, porque lo vas a tener que retirar antes del horno. En cambio, el molde redondo de 25 centímetros que tiene una capa más gruesa de masa necesita más tiempo. Este tardará unos 50 minutos aproximadamente al estar completamente horneado. Una vez que los bizcochos están listos y horneados, los desmoldo con cuidado y los dejo enfriar sobre unas rejillas. Esto es importante para que no se humedezcan por debajo y mantengan su textura esponjosa. Ahora quiero mostrarte otra cosa. Voy a preparar la misma cantidad de masa, pero esta vez haré 2 boles iguales para hornearlos juntos en la misma bandeja, en un solo molde grande de 35 por 35 centímetros. ¿Por qué? Porque necesito una gran cantidad de bizcocho para conseguir una capa gruesa que me sirva para montar la tarta que voy a preparar mañana. La idea es hacer 3 capas más de bizcocho para el relleno y la estructura de la tarta. Cada bol lleva 10 huevos, 300 gramos de azúcar, 2 cucharadas de aceite y 300 gramos de harina. Este bizcocho, al ser más grueso, tardará en hornearse entre 50 y 60 minutos aproximadamente. Una vez que los bizcochos están horneados, para mi tarta necesito que tengan un grosor total de unos 8 centímetros. Una vez que estén fríos, puedes envolverlos en plástico film si quieres guardarlos en la nevera, o también dejarlos tal cual al aire libre en un lugar fresquito hasta el día siguiente. Lo ideal es dejar reposar los bizcochos hasta el día siguiente para que estén perfectos a la hora de rellenarlos y montar la tarta. Ahora preparamos la mermelada y el almíbar. Para la mermelada coloco 300 gramos de frutos rojos congelados, media taza de azúcar, media taza de agua. Cubro con una tapa y lo llevo a hervir lentamente mientras los frutos se van deshaciendo. Al mismo tiempo, en otra cacerola preparo el almíbar. Primero coloco una taza de azúcar en la cacerola y la dejo caramelizar hasta que obtenga un color dorado intenso. Una vez que el caramelo está listo, con mucho cuidado añado 2 tazas de agua y dejo que hierva hasta que el caramelo se disuelva completamente. Mientras tanto, voy removiendo la mermelada para ayudar a que la fruta se ablande y espese un poco. Cuando tanto la mermelada como el almíbar hayan hervido, apago el fuego, dejo enfriar tapados y los reservo hasta el día siguiente. Así ganan más sabor y estarán perfectos para usar al montar la tarta. Seguimos con el primer día de trabajo. Ahora preparamos los ganaches. Empiezo pesando 500 gramos de chocolate blanco y 500 gramos de chocolate negro. En mi caso utilizo chocolate sucedáneo, pero puedes usar el tipo de chocolate que prefieras: cobertura, chocolate real o de repostería. A continuación, añado 500 gramos de nata de origen animal en cada cacerola, también conocida como crema de leche o nata chantilly según como se llame en tu país, y las llevo al fuego hasta que alcancen el punto de hervor. Cuando la nata hierve, la retiro del fuego y la vierto directamente sobre cada bol de chocolate. Una sobre el chocolate blanco y la otra sobre el chocolate negro. Dejo reposar unos segundos para que el calor comience a derretir el chocolate de forma natural. Después añado 30 gramos de mantequilla a cada bol. Esto no solo mejora el sabor, sino que le aporta brillo y una textura aún más cremosa a cada ganache. Ahora, con la ayuda de un Turmix, integro bien cada mezcla. Esto asegura una textura homogénea y muy suave. Una vez listos, paso cada ganache a una bandeja, los cubro con papel film en contacto directo con el ganache para evitar que se forme costra y los dejo enfriar completamente. Puedes guardarlos fuera o dentro de la nevera según la temperatura ambiente hasta el día siguiente. Cuando estén listos, el ganache de chocolate negro lo utilizaré para una de las capas de la tarta y el ganache de chocolate blanco será el relleno perfecto para los macarons.
Ahora seguimos con la preparación de unos ricos y deliciosos macarons. Primero casco 4 huevos y separo solo las claras. Voy a utilizar exactamente 135 gramos de claras de huevo. No uso las 4 claras completas, así que te va a sobrar un poquito. La medida debe ser exacta para que la receta funcione bien. Aparte, peso 190 gramos de azúcar glass y 190 gramos de almendra molida. Coloco ambos ingredientes en un procesador de alimentos. También peso 190 gramos de azúcar blanca común que voy a utilizar para hacer el merengue. Los trituro para que queden bien finos y mezclados, luego tamizo la mezcla y la reservo. En el bol de la batidora coloco las 135 gramos de claras de huevo y bato por un minuto. Después de este minuto añado los 190 gramos de azúcar blanca y continúo batiendo hasta obtener un merengue muy firme y brillante. Cuando el merengue está listo, añado toda la mezcla tamizada de almendra molida con azúcar glass de una sola vez. Bato solo por unos segundos, entre 15 y 20 segundos a velocidad baja en número 2 o 3 hasta que todo esté bien mezclado y se forme la textura de cinta característica de los macarons. La mezcla cae en forma de cinta continua al levantar la espátula. Esto significa que está perfecta. Así tiene que quedar la textura, lisa, brillante y con la fluidez justa. Preparo una manga pastelera grande con una boquilla redonda. Yo uso la número 12 de Wilton. Coloco la mitad de la mezcla en la manga y reservo la otra mitad. Comienzo a formar los macarons sobre tapetes especiales con guía, aunque puedes usar también papel vegetal o un tapete de silicona, formando los macarons del tamaño que prefieras. Con esta mezcla yo he conseguido 3 bandejas y media. Mientras formo los macarons, precaliento el horno a 135 grados. Esta es la temperatura que mejor me funciona, pero cada horno es distinto. Si es la primera vez que los haces, te recomiendo probar con esta temperatura y ajustarla si es necesario en tu siguiente intento. Puedes subir a 140 grados Celsius o bajar a 120 grados Celsius si lo ves necesario según tu horno. Yo utilizo un horno de convección con aire y puedo hornear hasta 4 bandejas a la vez. Si usas horno estático, hornea de una en una. Una vez que tengo cada bandeja formada, le doy un golpecito suave contra la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Importante, no dejo secar los macarons. En cuanto termino de formar la última bandeja y el horno está precalentado, las meto directamente al horno. Horneo a 135 grados durante 20 minutos exactos. Después apago el fuego y dejo los macarons dentro sin abrir la puerta por unos 30 a 45 minutos hasta que se enfrían completamente. Una vez fríos ya están listos para desmoldar. Relleno algunos con ganache de chocolate negro, pero la mayoría los relleno con ganache de chocolate blanco que combina a la perfección con esta masa suave y delicada. Una vez rellenos, pinto los macarons con un polvo dorado comestible que mezclo con un poquito de vodka para lograr una textura líquida ideal para aplicar con pincel.
Segundo día de trabajo. Empezamos con los merenguitos. Utilizo 4 tazas de azúcar blanca común y 2 tazas de claras de huevo, lo que equivale aproximadamente a 15 claras de huevo dependiendo del tamaño. Ya tengo preparada una cazuela con agua hirviendo y en el bol de la batidora añado las claras de huevo con el azúcar. Mezclo un poquito antes de ponerlos a baño María. Como utilizo una gran cantidad de azúcar y claras, pasteurizo todo junto al baño María. Luego, cuando está listo, lo divido en 2 boles para batir con 2 batidoras. Una vez que veo que el azúcar está disuelto, cojo un poco de mezcla entre los dedos y froto. Cuando no siento granitos y está muy caliente, lo paso al bol de la batidora, en mi caso en 2 boles. A este paso le coloco un temporizador para mostrarte el tiempo exacto de batido. Bato unos 8 minutos, paro la batidora y añado saborizantes, en uno sabor a limón y en el otro sabor a fresa. Además, agrego una cucharada de maicena a cada bol. Bato un poco más, solo hasta integrar y paro las batidoras. Mira este merengue, qué perfecto, qué firme, qué brillante, qué textura tan buena tiene. Ahora preparo las boquillas. La boquilla sultana, la de estrella y la 1M de Wilton. Te voy a enseñar cómo elaboro los merengues con estas boquillas. Uso tapetes de silicona, pero puedes usar papel de horno sin problema. Para hacer los merengues, con la boquilla sultana tienes que sujetar el tapete con los 2 dedos o apoyar con algo para que no se mueva. Si no lo sujetas, al levantar la manga pastelera se levanta el tapete y el círculo queda deformado, alargado y feo. Es importante sujetar bien para que el merengue tenga forma perfecta. Al final, relleno 4 bandejas de horno con merenguitos de diferentes formas y tamaños. Aprovecho todos los espacios vacíos colocando merenguitos pequeños donde queda hueco. También te enseño con la boquilla rusa a formar tulipanes, que también se pueden hornear. Formo 1 por 1 o 3 flores pegadas que quedan muy bonitas como un ramo. Además les añado unos caramelos y sprinkles dorados para decorar, y así quedan muy bonitos. Los seco en un horno de convección a 90 grados durante 90 minutos. Mi consejo habitual es poner un trapo de cocina en la puerta del horno para que quede entreabierta, así sale el vapor y los merenguitos quedan más crujientes y se secan mejor. Escucha este ruido tan perfecto como cruje al romper un merenguito. Es maravilloso. De sabor ni te cuento. Quedan deliciosos de verdad. Una vez horneadas las 4 bandejas, las guardo en una caja hermética o en bolsas. No importa si están templados o fríos, se guardan igual. Si hay humedad en el ambiente, no los dejes fuera porque se humedecen rápido y se ponen pegajosos. Por eso recomiendo guardarlos en cajas herméticas o bolsas. Si no tienes caja hermética, los guardas en una bolsa bien cerrada y listo. Quedan perfectos. Siguiente receta en el segundo día de trabajo es la crema francesa con las yemas de huevo. Añado 2 tazas de azúcar blanca común y 200 ml de agua en una cazuela de fondo grueso. Aparte, en el bol de la batidora añado 15 yemas de huevo. De las 15 claras que utilicé para los merenguitos, aprovecho y elaboro esta riquísima crema con las yemas de huevo para no desperdiciar nada. Por eso hago los merenguitos y la crema francesa el mismo día. Así las yemas están frescas, no secas y no tengo que guardarlas en la nevera, elaborando todo a temperatura ambiente. Una vez que el almíbar empieza a hervir, pongo la batidora en marcha con las yemas de huevo. También te coloco un temporizador como en casi todo este tutorial para mostrarte el tiempo exacto de batido, cocción del almíbar y los tiempos de cada receta que elaboro. Coloco también un termómetro para que veas la temperatura del almíbar. Tiene que llegar entre 112 y 114 grados Celsius.
Una vez que el almíbar está bastante espeso y ha alcanzado esta temperatura, se lo vamos añadiendo en forma de hilo a las yemas que están batiendo. Dejo batiendo por unos minutos más a alta velocidad hasta que la mezcla baje un poco de temperatura y las yemas con el almíbar se enfríen. Debe llegar aproximadamente a 40 grados Celsius, momento en que empiezo a añadir 700 gramos de mantequilla a punto de pomada y cortada en cubitos. Una vez añadida toda la mantequilla, dejo la batidora a velocidad 6 de 10 hasta que la crema empiece a espesar. Al principio notarás que tiene una textura líquida, pero poco a poco se transformará sola en una crema firme, espesa, brillante y súper deliciosa. Guardo la crema en un bol y la cubro con plástico film para conservarla y usarla al día siguiente en la decoración de los cupcakes. Por lo último, en el segundo día de trabajo empiezo por cortar los bizcochos. Corto el bizcocho grande que lleva 20 huevos, el de 35 por 35 centímetros, con un cortador especial. Consigo 3 rebanadas de 1 centímetro cada una. La parte superior la limpio bien para quitarle la capa marroncita y dejarla lisa. Así ya tengo listas las capas para empezar a montar la tarta. Te doy un consejo y un truco mío que me funciona muy bien. Utiliza una base de cartón o una bandeja plana para trasladar cada rebanada del bizcocho grande. En vez de cogerla con las dos manos por los laterales, que puede hacer que se rompa o se doble, es mucho más fácil y seguro introducir la bandeja por debajo de la rebanada. Así la levantas y la puedes trasladar de la manera más fácil posible sin riesgo de dañarla. Mira qué bonitos y qué perfectos. Aquí tengo las 4 rebanadas del mismo grosor, todas al mismo nivel. Las guardo y ahora voy a cortar el bizcocho de 25 centímetros de diámetro, el que elaboramos con la batidora manual. Y ya vas a ver qué miga más perfecta tiene. Está perfecto, como si lo hubiéramos hecho con una batidora profesional, sin ninguna diferencia. Vamos, son igualitos. Corto 4 rebanadas, lo junto todo y te lo enseño. 4 rebanadas de la tarta grande y 4 rebanadas de la tarta pequeña. Ya está, este paso ya lo tengo hecho. Aquí te enseño la base, que es muy importante en una tarta de varios pisos. En una tarta pesada es lo más importante. Cuando uno tiene que mover el pastel, tiene que estar seguro de que la base es gruesa, firme y segura. Aquí te enseño la base que voy a utilizar. Es de 40 por 50 centímetros y de un grosor de 1,2 centímetros. Ahora voy a cubrir cada molde con film transparente. Esta es una manera mía también que me encanta trabajar. Cubro el molde y dejo un poquito que sobresalga para que yo, cuando tenga la tarta ya con el relleno, pueda envolver bien el pastel. Así lo guardo de la manera más completa y segura en la nevera para el día siguiente. Aquí voy a triturar un paquete de galletas Oreo con el relleno incluido. Las trituro bien y las aparto por ahora. Ahora voy a batir la nata. Utilizo nata Ambiente Puratos muy fría, 1 litro. Coloco en el bol de la batidora y la voy a batir hasta que esté casi firme. Mientras se está batiendo la nata, voy a preparar 300 gramos de queso tipo Filadelfia y 150 mililitros de leche condensada. Los mezclo y cuando la nata esté casi firme, añado esta mezcla de queso con leche condensada y dejo batir hasta que quede muy firme. A mí me gusta mucho la textura como queda con el queso tipo Filadelfia y con la leche condensada. Le da un sabor divino.
Esta es la textura perfecta. Ahora voy a repartir en 2 mitades la crema que he conseguido. A una mitad le voy a añadir las oreos trituradas y a la otra mitad le voy a añadir bastante mermelada de frutos rojos. La mermelada la voy a colar, no la voy a triturar porque quiero que se noten los frutos rojos enteritos. Y ya tengo los dos rellenos. El tercer relleno será el ganache de chocolate que hemos preparado el día anterior y que ya tiene una textura perfecta. Ahora sí, lo tengo todo preparado. Almíbar, mermelada, las 3 cremas para rellenar, el bizcocho ya cortado y los moldes preparados. Te aconsejo trabajar de esta manera, ordenada, limpia y con todo listo con antelación. De esta forma vas a trabajar muy tranquila, sin estrés y te va a salir todo perfecto. Ahora empiezo a montar los 2 pasteles. Primero coloco un bizcocho en cada molde y le añado el almíbar que hicimos de caramelo. Añado la cantidad de ganache, la reparto en los 2 moldes y estiro bien. Coloco otro bizcocho encima, lo vuelvo a mojar con almíbar. Coloco la crema de oreos que también reparto en los 2 moldes. Vuelvo a colocar otro bizcocho, almíbar y en esta capa que llevará frutos rojos le voy a colocar un par o 3 cucharadas de mermelada. Estiro bien y reparto toda la crema por igual en los 2 moldes. Vuelvo a añadir un poquito más de mermelada de frutos rojos por encima y le coloco el último bizcocho en cada molde y lo pondré boca abajo, porque así cuando yo le da la vuelta a la tarta quedará la parte de abajo en cada nivel. Vuelvo a mojar con un poquito más de almíbar, luego cubro con el plástico sobrante de cada molde. De esta manera las tartas quedan bien protegidas, no toman olores en la nevera, no se secan y se conservan perfectas hasta el día siguiente. Último día de trabajo. Empiezo por preparar unos ricos cupcakes. Aquí tengo preparado 8 huevos enteros, 220 gramos de azúcar blanca, una taza de leche, una taza de aceite de oliva, 500 gramos de harina tamizada y un sobre de polvo de hornear tamizado que son 8 gramos. También voy a utilizar extracto de vainilla. Añado los 8 huevos enteros en el bol de la batidora y añado toda la cantidad de azúcar a la vez. Le pongo la pala de la batidora porque no necesito que la mezcla quede aireada como un bizcocho, sino más integrada. No utilizaré las aspas porque necesito otro tipo de mezcla más densa y homogénea. Si utilizas batidora manual eléctrica, puedes hacerlo perfectamente con las varillas normales. Coloco un temporizador para que veas el tiempo de batido, que en mi caso son 8 minutos a velocidad alta. Luego bajo la velocidad al número 2 y añado la leche. Después añado el aceite y sigo batiendo a baja velocidad. Añado una cucharadita de esencia de vainilla y a continuación voy añadiendo la harina tamizada junto con el polvo de hornear poco a poco y siempre batiendo a baja velocidad para que la mezcla quede suave y sin grumos. Con 10 minutos de batido ya tengo la masa de los cupcakes lista. Voy a hornear varias tandas de cupcakes grandes y 2 tandas de cupcakes mini. Tengo el horno precalentado a 170 grados con calor arriba y calor abajo. Voy a hornear por 20-25 minutos cada tanda de cupcakes. Luego los dejo enfriar sobre unas rejillas para que no se humedezcan. Coloco los cupcakes, tanto los grandes como los pequeños, sobre rejillas y los dejo enfriar para dentro de un par de horas decorarlos.
Ahora voy a batir la ganache de chocolate blanco hasta conseguir una crema firme. Me gusta esta textura para rellenar los conos de helado. A esta ganache le voy a añadir una taza más de nata Ambiente Puratos muy fría y voy a batir todo junto hasta lograr una textura bien firme, ideal para que mantenga la forma al decorar. Cuando ya tengo la crema lista, la coloco en una manga pastelera muy grande con la boquilla número 1E. Así tal cual me la llevaré a la fiesta, lista para rellenar los conos de helado justo antes de servir. Tengo unos soportes muy bonitos que me van a servir para presentar los conos como si fueran helados de verdad. Es una idea divertida, diferente y encantadora, perfecta para alegrar la mesa dulce, pensada sobre todo para los niños. Los voy a rellenar formando una espiral como si fuera un helado clásico y los voy a decorar por encima con chispitas de chocolate, una forma creativa y deliciosa de dar un toque especial a la fiesta. Y ya estamos en el último paso, las decoraciones. Vamos a empezar con la primera tarta que voy a decorar. Te voy a enseñar una decoración muy bonita, algo muy nuevo y especial porque es la tarta de la madrina de la fiesta. El bizcocho y el relleno que utilizo para esta tarta ya los tengo explicados en mi canal. Se trata de un mousse de chocolate con Nutella combinado con bizcocho de vainilla. Es una tarta muy alta, ideal para celebraciones importantes. La voy a forrar con mi crema de mantequilla de 2 ingredientes, cuyo tutorial también tienes disponible en mi canal. El forado lo voy a hacer de la forma más simple posible porque la decoración final no necesita un alisado muy sofisticado ni requiere técnicas muy avanzadas. Lo importante es que la base quede firme, bien cubierta y lista para recibir todos los detalles decorativos que harán que esta tarta luzca espectacular. Una vez forado el pastel con la crema de mantequilla de 2 ingredientes, no lo guardo en la nevera porque no quiero que la crema endurezca. Aquí te enseño unas cintas de papel de arroz comestible que he cortado con tijeras, de unos 3 centímetros de ancho. He cortado unas 5 hojas. En un vasito coloco un poco de vodka. Tengo también varios tipos de flores preparadas con las que voy a decorar el pastel. Uso un poco de vodka para sumergir el tallo de cada flor antes de colocarlo en la tarta. Sirve como desinfectante. También se puede usar chocolate derretido para cubrir el tallo, pero yo prefiero el vodka porque es muy práctico. Para elaborar este diseño puedes jugar con las proporciones según el estilo que prefieras. Puedes usar muchas cintas de papel de arroz y pocas flores para un look más delicado y minimalista, o como te lo voy a enseñar yo, muchas flores y pocas filas de papel de arroz que queda espectacular. Utilizo flores naturales, puedes usar rosas clásicas, claveles, margaritas o incluso flores silvestres. Quedan preciosas también las peonias si están de temporada. Puedes mezclar tonos pastel con flores más vibrantes para un efecto visual muy llamativo. Es un diseño muy elegante, alegre, que luce muchísimo en una fiesta y aporta un toque natural y fresco a la mesa dulce. Así tal cual, una vez acabado de decorar, se puede guardar el pastel en la nevera hasta el momento de trasladarlo y llevarlo a la fiesta. De esta manera se mantiene firme, fresco y en perfectas condiciones para su presentación final. Y ahora nos quedan nada más que 2 pasos para acabar este bonito trabajo y este bonito tutorial. Primero empiezo con la tarta grande, la de 35 por 35 centímetros de diámetro. Le voy a dar la vuelta sobre la base gruesa y voy a empezar a forrarla con la primera capa utilizando la crema de 2 ingredientes. La cantidad de crema que voy a utilizar para forrar los 2 pisos es de 750 gramos de mantequilla con 750 gramos de leche condensada. El tutorial, como te dije antes, lo encuentras en mi canal. Es una crema muy firme, muy buena, perfecta para forrar y decorar pasteles. Voy a aplicar una primera capa fina, la que atrapa las migas, y voy a llevar la tarta por 15 minutos en la nevera. Mientras tanto, haré lo mismo con la tarta de 25 centímetros de diámetro, pero aquí te enseño una cosa. Le voy a dar la vuelta sobre una base que ya tiene el agujero hecho para el palo central que voy a colocar como soporte entre las tartas. Haré lo mismo con la tarta de 25 centímetros de diámetro, le aplicaré la primera capa de crema y la llevaré a la nevera.
Luego seguiré con la tarta grande, ya que estará fría, y le aplicaré una capa más gruesa de crema de mantequilla hasta que quede bien lisa. Después colocaré los soportes adicionales, unas pajitas de plástico que servirán como estructura interna, además del palo central que irá en el medio de la tarta. Una vez puestos todos los soportes y el palo central, colocaré el piso de arriba. Y aquí quiero enseñarte algo importante. Si te fijas bien, cuando coloco el piso superior, como solo tiene una capa fina de crema de mantequilla y su base también es muy delgada, se dobla ligeramente y se agrieta. Eso es exactamente a lo que me refiero cuando insisto en que hace falta una base gruesa y firme. La crema es excelente y en principio la tarta no debería agrietarse, pero para que todo funcione perfectamente, la base debe acompañar. Es un conjunto. La estructura de la tarta depende tanto de una buena crema como de una buena base. Voy a aplicar la segunda capa de crema de mantequilla, esta vez una capa más generosa para dejar la superficie bien lisa y uniforme. Una vez alisada completamente, ya estará lista para pasar al siguiente paso, la decoración final del pastel. Ahora voy a preparar la plaquita muy especial con el nombre del bebé, Alex, un nombre dulce para un bebé encantador. Esta plaquita será el detalle principal de su tarta de bautizo, así que quiero que quede muy bonita y delicada. Para ello utilizaré fondant blanco que voy a estirar cuidadosamente hasta conseguir un grosor uniforme. Luego le daré la forma con un cortador especial y marcaré con suavidad el nombre Alex en el centro. Para resaltar el nombre y darle un acabado elegante, lo voy a reseguir con polvo comestible dorado diluido con un poco de vodka y con un pincel fino pintaré cada letra. El resultado será una plaquita luminosa, personalizada y perfecta para coronar esta tarta tan significativa. Un detalle lleno de ternura para celebrar este día tan especial. Para continuar la decoración de la tarta de bautizo voy a utilizar unas flores blancas naturales muy delicadas y elegantes. Como siempre, antes de colocarlas en la tarta, sumerjo brevemente los tallos en vodka para desinfectarlos. A esta decoración floral le voy a sumar unas perlitas blancas comestibles que aportan un toque de brillo y unos macarons de la misma mesa dulce que también utilizaré como elementos decorativos. Para dar el toque final, con una brocha fina voy a añadir unas pinceladas doradas, unas rayitas delicadas o marcas suaves, usando polvo comestible dorado diluido en vodka. Este detalle sutil y luminoso le dará un acabado especial y festivo perfecto para una celebración tan significativa como el bautizo de Alex. Ahora te voy a mostrar cuánto pesa la tarta. Son 11 kilos con 150 gramos. Debido a su altura y volumen, no cabe en una caja de las tradicionales con tapa. Así que te voy a enseñar cómo la preparo para el traslado de una forma segura y práctica. Voy a utilizar una caja baja como base y como la tapa no se puede colocar, voy a reforzar los 4 rincones de la caja con cartones rectangulares que cortaré a medida. Estos cartones los graparé firmemente tanto en la parte inferior como en la parte superior de la tapa, creando una especie de estructura o marquito alrededor de la tarta.
Luego, para cerrar el conjunto y proteger completamente la tarta, envolveré todo el perímetro con film transparente. Esto crea una caja improvisada, pero firme, aislada de polvo, el aire y cualquier posible roce, ideal para trasladar una tarta tan delicada y pesada de forma segura. Ahora sí, llegamos al último paso. Voy a decorar los cupcakes con dos cremas deliciosas que tengo reservadas del día anterior, una crema francesa y un merengue suizo de mantequilla con frutos rojos. Quedan preciosos y muy delicados. Para decorarlos utilizo diferentes boquillas. La 1M de Wilton, que es ideal para hacer rosetones y remolinos, la boquilla 125 para pétalos y una boquilla de estrella para darles un acabado elegante. Decoro los cupcakes grandes con diseños variados y los mini cupcakes los dejo simplemente con un bonito rosetón elaborado con la boquilla 1M. Quedan encantadores. Una vez decorados, los guardo en cajas y ya tengo todo preparado para montar la mesa dulce con mucho cariño. Y con esto termino este tutorial. Espero de corazón que te haya gustado, que hayas disfrutado viendo cada paso y sobre todo que te haya servido para inspirarte o animarte a crear algo parecido. Te pido, si aún no estás suscrito a mi canal, que lo hagas, que compartas este tutorial si te ha parecido útil. Me ha llevado muchísimo trabajo elaborarlo, organizarlo, grabarlo y contarlo con todo el detalle posible para ayudarte de la forma más clara y sencilla. Y si pones en práctica alguna parte de lo que te he enseñado aquí, me encantaría saberlo. Que me cuentes si te ha salido bien, que me expliques tu resultado. Eso me llena de alegría y me anima a seguir creando contenido con ilusión. Gracias de corazón por estar aquí, por compartir y por formar parte de este canal. Un abrazo enorme y hasta el próximo tutorial. La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad, es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 mililitros de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más
y luego apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte dos tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta. Una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 mililitros, pero cualquiera de las dos opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente. La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Si eres un apasionado de los postres dulces y perfectos, esta receta de crema casera de caramelo y chocolate negro será sin duda tu nueva favorita. Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede ser un poco menos espesa.
Vierte 500 mililitros de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea. Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales. Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Muchas gracias y hasta pronto.